Hoy desembarcamos en Noruega para explorar una pregunta histórica crucial. ¿Por qué este reino, con todo su potencial, terminó eclipsado por Suecia y Dinamarca? Bajo el título Noruega, el reino del norte que pudo ser potencia y terminó en la sombra de Suecia y Dinamarca, recorreremos la gloriosa era vikinga hasta las uniones que la relegaron a una provincia, desvelando la crónica de ambiciones y pérdidas en Escandinavia. En el norte de Europa, entre montañas escarpadas, fiordos profundos y mares que rugen con el viento, existe una nación que ha dado al mundo algunos de los paisajes más bellos y de las historias más antiguas, un país de navegantes, de exploradores, de guerreros que cruzaron el Atlántico antes de que el resto de Europa supiera siquiera que había algo más allá del horizonte. Ese país es Noruega. Y sin embargo, a pesar de su grandeza cultural y de sus proezas vikingas, Noruega nunca se convirtió en una gran potencia. Durante siglos, sus vecinos Dinamarca y Suecia dominaron el panorama político, militar y económico del norte, mientras Noruega parecía quedar relegada a un papel secundario. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una tierra que dio origen a grandes reyes y exploradores, que fue la primera en unificarse, terminó siendo absorbida y eclipsada por otros reinos escandinavos? La respuesta no es simple, no se trata solo de guerras perdidas ni de reyes derrotados. Detrás de la historia de Noruega hay factores geográficos, demográficos y políticos que explican cómo un reino prometedor se convirtió por siglos en una pieza del tablero de otros imperios. Si te apasiona la historia del norte de Europa y quieres descubrir más sobre cómo pequeños reinos forjaron grandes legados, suscríbete y activa la campanita. Contrario a lo que muchos piensan, Noruega no siempre fue la más débil de Escandinavia. De hecho, fue el primer territorio en consolidarse como un reino unificado, bajo el liderazgo de Harald Fairhair, Harald Cabellera Hermosa. Hacia finales del siglo IX, las distintas tribus noruegas fueron reunidas bajo una sola corona. Mientras tanto, Suecia aún era una confederación dispersa de pueblos, los Svear y los Geats, y Dinamarca apenas empezaba a consolidar su poder en Jutlandia y las islas cercanas. Durante la era vikinga, Noruega fue un actor clave en el mundo nórdico. Sus hombres eran marinos excepcionales, con una habilidad casi instintiva para navegar por mares peligrosos y llegar donde nadie más había llegado. Desde sus costas partieron expediciones hacia el oeste que fundaron colonias en las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia e incluso llegaron a Vinland, una región de América del Norte identificada hoy como Terranova en Canadá. Estos colonos, principalmente provenientes de Islandia, fueron los primeros europeos conocidos en pisar el continente americano. Siglos antes de Cristóbal Colón. Noruega también tuvo aspiraciones en Europa, bajo el legendario Harald Hardrada, considerado por muchos el último gran rey vikingo. El reino noruego intentó conquistar Inglaterra en 1066, aunque la campaña terminó con su derrota y muerte en la batalla de Stamford Bridge, marcó un punto alto en la ambición y el alcance de Noruega. En ese momento, podía considerarse una potencia regional real, al menos dentro del norte y del Mar del Norte. Durante los siglos XII y XIII, Noruega alcanzó su apogeo. El comercio con el resto de Europa creció. Se fundaron ciudades costeras y el país mantuvo un control firme sobre Islandia, Groenlandia y otras posesiones atlánticas. Pero este periodo dorado no duró mucho. En el siglo XIV, un enemigo invisible azotó toda Europa, la peste negra. En Noruega, el impacto fue especialmente devastador. Se calcula que entre el 60 y el 65% de su población murió en solo unos años. Aldeas enteras desaparecieron, las tierras quedaron abandonadas y muchas familias nobles se extinguieron. La falta de mano de obra redujo drásticamente la producción agrícola. El comercio se desplomó y el país quedó al borde del colapso. Mientras tanto, Dinamarca y Suecia también fueron golpeadas por la peste, pero lograron recuperarse con mayor rapidez gracias a su población más numerosa y sus mejores condiciones agrícolas. En Noruega, en cambio, la élite política y económica, los nobles, los oficiales, los obispos, fue diezmada. El país se quedó sin una clase dirigente fuerte que pudiera mantener su independencia o reconstruir su poder. Este vacío sería fatal. En 1380, el destino de Noruega cambió para siempre. El rey Olaf II heredó simultáneamente los tronos de Dinamarca y Noruega, uniendo a ambos reinos bajo una misma corona. Poco después, en 1397 se formó la Unión de Kalmar, que unía a Dinamarca, Suecia y Noruega bajo una sola monarquía. En teoría, los tres reinos eran iguales. En la práctica, Dinamarca controlaba todo. Su capital, Copenhague, se convirtió en el centro del poder político y económico del norte, mientras Noruega quedó relegada a un papel subordinado. Durante los siguientes 4 siglos, Noruega funcionó, en esencia, como una provincia danesa,
Su gobierno era administrado por funcionarios enviados desde Dinamarca. Su comercio estaba regulado por leyes danesas y muchas de sus riquezas naturales, madera, hierro, pescado, eran explotadas para beneficio del reino danés. Por su ubicación estratégica y sus fértiles tierras, Dinamarca gozaba de ventajas naturales que Noruega nunca tuvo, controlaba la entrada al mar Báltico. Tenía un clima más templado y suficiente tierra cultivable para sostener una gran población. Además, su cercanía al resto de Europa la convirtió en un centro comercial clave. Durante buena parte de la Edad Media, Dinamarca fue la potencia dominante de Escandinavia y una de las más influyentes en el norte europeo. A mediados del siglo XVII, el equilibrio cambió. Dinamarca perdió importantes territorios frente a Suecia, entre ellos Escania, Skåne, que había sido una de sus regiones más ricas. Con esas conquistas, Suecia aseguró el control de las tierras más fértiles del norte y se consolidó como la nueva potencia de la región. Suecia, aunque no tenía tantas ventajas naturales como Dinamarca, supo aprovechar su capacidad de expansión. Al este tenía vastas tierras poco pobladas, Finlandia y partes del Báltico, que fueron incorporadas bajo su dominio durante el siglo XVII. Bajo reyes como Gustavo Adolfo II, Suecia se convirtió en una gran potencia europea, capaz de enfrentarse de igual a igual con potencias como Rusia, Polonia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras Dinamarca y Suecia competían por el control del norte, Noruega permanecía atrapada entre ambas, sin recursos ni poder militar suficiente para recuperar su independencia. Para entender por qué Noruega no alcanzó el mismo desarrollo, basta con mirar su geografía. El país está formado en su mayoría por montañas, fiordos y tierras costeras estrechas. Su clima es frío y sus zonas fértiles son muy limitadas. Esto significaba menos alimentos, menos población y menos capacidad para sostener grandes ejércitos o imperios. En contraste, Dinamarca tenía llanuras y tierras cultivables en abundancia, lo que le permitió mantener una población grande y estable. Suecia, por su parte, aunque montañosa en algunas regiones, contaba con amplios valles fértiles en el sur y acceso a recursos naturales como hierro y cobre, que se convertirían en la base de su poder industrial. Noruega, aislada entre montañas y mares, carecía de esos recursos. Su fuerza estaba en el mar, no en la tierra. Pero las oportunidades de expansión marítima también eran limitadas. Al oeste estaban las Islas Británicas, densamente pobladas. Al este, Suecia bloqueaba cualquier avance. Y al sur, Dinamarca controlaba las rutas comerciales. Era, literalmente, un reino sin espacio para crecer. Después de la peste y de siglos de dominio danés, Noruega se convirtió prácticamente en un territorio dependiente. No tenía una nobleza local poderosa, ni un ejército propio, ni una economía autónoma. Por siglos, su voz política fue silenciada. Cuando llegaron las guerras napoleónicas a comienzos del siglo XIX, Dinamarca eligió el bando equivocado y perdió. En el reparto de poder que siguió, las grandes potencias europeas decidieron compensar a Suecia, que había perdido Finlandia frente a Rusia, entregándole Noruega en 1814. Los noruegos intentaron resistir, proclamaron su independencia y redactaron una constitución moderna, una de las más avanzadas de Europa en ese momento. Pero Suecia, con el apoyo de las potencias, invadió el país y forzó una unión bajo su corona. Esta vez, sin embargo, Noruega conservó su parlamento, su constitución y una relativa autonomía interna. Esa unión duró casi un siglo. Finalmente, en 1905, Noruega logró separarse de Suecia de manera pacífica y recuperar su independencia total, tras más de 500 años de dominio extranjero. Durante las primeras décadas del siglo XX, Noruega seguía siendo un país modesto. Su economía se basaba en la pesca, la madera y la minería. Pero en la década de 1960, todo cambió con un descubrimiento que transformaría para siempre su destino: petróleo en el Mar del Norte. Lo sorprendente no fue solo el hallazgo, sino lo que el país decidió hacer con él. A diferencia de muchas naciones ricas en recursos naturales, Noruega no privatizó su petróleo. El Estado creó una empresa nacional y estableció un sistema que aseguraba que la riqueza generada beneficiara a todos los ciudadanos. De esa decisión nació uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, que invierte las ganancias del petróleo para financiar educación, salud, pensiones y programas sociales. Hoy, ese fondo supera el valor del PIB de muchos países desarrollados y garantiza que la riqueza noruega perdure más allá del fin del petróleo. En apenas unas décadas, Noruega pasó de ser una nación periférica y pobre a ser uno de los países más ricos del planeta per cápita. Un éxito construido no con conquistas, sino con administración, estabilidad y visión a largo plazo. Noruega nunca fue una gran potencia militar ni un imperio expansionista.
Su historia está marcada por la geografía, por la peste y por siglos de dominio extranjero. Pero de esas limitaciones nació también su mayor fortaleza. Hoy, Noruega es una de las democracias más estables del mundo, con una sociedad igualitaria, un alto nivel de vida y un modelo económico admirado globalmente. Su poder no se mide en ejércitos ni en territorios, sino en bienestar y sostenibilidad. Mientras Dinamarca y Suecia construyeron su grandeza en el campo de batalla, Noruega la construyó en el campo del bienestar. Y aunque nunca fue un gran imperio, logró algo más duradero, ser un ejemplo de cómo un país pequeño, entre montañas y mares, puede alcanzar la verdadera grandeza, a su manera. Así termina la historia del reino que nunca conquistó el mundo, pero conquistó el futuro. De los vikingos al petróleo, de la peste a la prosperidad, Noruega es la prueba de que incluso los países más pequeños pueden dejar una huella inmensa.